Un gran saludo y cariñoso afecto para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos a través de cómo tú nos has ido visitando a través del tiempo, con las experiencias que tenemos a través de cada uno de los videos que nos has visitado a través de la declaración de fe. En esta oportunidad te quiero invitar para nuevamente escuchar nuestra declaración de fe, una postura muy importante que la mayoría de la cristiandad tiene, que tiene que ver con el evangelismo, lo más importante sobre todo en esta época, a la cual nosotros como bautistas del séptimo día creemos que Jesucristo nos comisionó a proclamar el evangelio, a hacer discípulos, a enseñar, a bautizar y a enseñar en todas las cosas y las observancias que Él nos ha mandado. Creemos que también hemos sido llamados a ser testigos, a testificar de Jesucristo a todo el mundo y a todas las regiones y a todo lugar y a todas las relaciones humanas. Para eso quiero, antes de dejar a nuestro presbítero César Díaz y su hija Valentina, quien tienen a cargo el mensaje en esta oportunidad, a quien ya agradecemos de antemano, quisiera leerte en el libro de Mateo, capítulo 28, del verso 16 al versículo 20. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quiero dejar en esta oportunidad a nuestro querido y amado presbítero y hermano César con este mensaje, no sin antes invocar a ti, Señor, a través de una oración. Los invito a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por estos mensajes de la declaración de fe, Señor. Sabemos que son muy importantes, primeramente para compartirlos con los amigos y los hermanos que están viendo estos videos, y en segundo lugar, para también fortalecer nuestra fe, nuestra unidad con cada uno de los principios bautistas del séptimo día. Señor, acompáñanos también para proclamar el Evangelio y también profundizar aún más en este tema. Señor, una bendición especial para el siervo, para nuestro amigo César y su hija Valentina. Acompáñalos con este mensaje para que pueda llegar de una manera directa, clara, concisa y concreta, pero principalmente lleno del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesucristo. Amén. 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 Entendido. Tu hermano César, la plata es suya. Tiene que colocar el micrófono, pero Bien. Feliz sábado para todos. Hoy tenemos por tema el evangelismo. Es un punto muy importante de nuestra declaración de fe como cristianos. Y bueno, quiero aprovechar para convertirles este mensajito de parte del corazón del Señor Jesús. Y voy a compartirles primeramente el preámbulo de nuestra declaración de fe como Iglesia Bautista. Después voy a desarrollar un poquito el tema. La declaración de fe dice de la Iglesia Bautista del séptimo día:
no tiene fuerza coercitiva sobre las iglesias o individuos. Consideramos la libertad de conciencia bajo la dirección del Espíritu Santo como esencial a la fe y práctica cristiana. Por tanto, alentamos al estudio sin obstáculos y al debate abierto de las Sagradas Escrituras y defendemos la libertad individual de la conciencia en la búsqueda de la comprensión y la obediencia de la voluntad de Dios. Por tal motivo, no tenemos ningún credo obligatorio al cual los miembros deban someterse, excepto a la Biblia, ninguna prueba de creencia, salvo las evidencias de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, el arrepentimiento de pecados, la confesión de fe de Jesús como Señor y Salvador, bautismo por inmersión, obediencia a la ley moral y de una vida cristiana fundadas en las Sagradas Escrituras. Y uno de los puntos muy importantes de nuestra declaración de fe es el evangelismo, que es el tema que nos trae a este culto de reunión. Y bueno, voy a compartirles la base bíblica de nuestra declaración de fe, que tiene algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, primeramente quería leerles Romanos 10, versículo 14, a mí un versículo que me bendice mucho y me causa emoción cuando lo leo, cuando lo escucho, que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está que escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas del Señor. ¿No es cierto? Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los evangelistas, de los evangelizadores, de los hermanos de la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, que con amor servimos a Cristo, ¿no es cierto? Pero qué importante que es el punto que hoy nos trae a esta reunión, que es el evangelismo. Y en Mateo 28, versículo 18 al 20, dice: se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es uno de los versículos base de la declaración de fe del punto del evangelismo. Después tenemos Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin. Nuestro Señor Jesús nos da la gran comisión de evangelizar, de que todo el mundo, todas las naciones tengan que conocer su palabra, que conocer el evangelio. Y solamente vendrá el fin y vendrá Él cuando sea predicado su palabra a todo el mundo. También dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no estamos solos, tenemos la guía del Espíritu Santo para realizar esta labor muy importante. Como nota de color, yo les voy a leer un breve resumen de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. En los evangelios cristianos, el ministerio de Jesús comienza con su bautismo en la campiña de Judea y Transjordania romanas.
cerca del río Jordán, y termina en Jerusalén después de la última cena con sus discípulos. El Evangelio de Lucas declara que Jesús era como de unos 30 años al inicio de su ministerio. Una cronología de Jesús normalmente estima que la fecha de inicio de su ministerio en torno al año 27 y 29 después de Cristo. Y el final de su ministerio se estima entre los 30 y 36 después de Cristo. El ministerio temprano en Galilea comienza desde su bautismo, cuando él regresa a Galilea después de su tiempo en el desierto. En este primer periodo predicó alrededor de Galilea y llamó a los primeros discípulos que comenzaran a viajar con él. Y finalmente constituirían el núcleo de la iglesia primitiva, dado que se consideraba que los apóstoles se dispersaron desde Jerusalén para fundar sedes apostólicas en el ministerio mayor en Galilea, que comienza en Mateo 8. Incluye la comisión de los 12 apóstoles y cubre la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea. El ministerio final en Galilea comienza después de la muerte de Jesús, cuando Jesús se prepara para ir a Jerusalén. Eso es un resumen del ministerio de nuestro Señor Jesús, que fue el gran maestro y evangelista. También tenemos un versículo interesante de nuestro Señor Jesús con los niños. Y aquí queremos compartirles un pequeño videito de Valentina Díaz, que nos va a leer un versículo de Mateo. Hola, soy Valentina Díaz, hija del presbítero César Díaz. Somos de la Iglesia Bautista del Séptimo Día de Argentina. Les voy a leer Mateo 19, versículo 13, 14 y 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue allí. Amén. Palabras del Señor Jesús. Recuerden que el reino de los cielos es de los niños. Amén, amén. Gracias, Valentina, hermosa palabra de mi amada hija. Y pedimos la participación de Valentina, porque en Argentina el área que a mí me toca de evangelismo justamente tiene que ver con los niños. Y antes de continuar el programa, ¿no es cierto?, que tenemos de la declaración de fe con el evangelismo, vamos a leer algunos versículos y seguiremos desarrollando el tema. También tenemos en la declaración de fe, tenemos 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 7, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la fuerza de Jesucristo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Sino santificad. Primera de Pedro 3:15, voy a leerles también, dice: sino santificad
a Dios, el Señor nuestro, en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros siempre tenemos que estar listos para presentar defensa y dar claras razones de nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Como decíamos en la declaración de fe del punto de evangelismo, estos versículos son muy importantes, son versículos base de nuestra iglesia, por eso les tengo que leer y compartir. Dice también en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Claramente aquí la palabra nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo y que primeramente tenemos que ser reformados, nueva criatura y siempre presentar a Cristo, representarlo íntegramente como embajadores. Tengamos siempre en cuenta ese detalle, ¿no es cierto? Que al evangelizar no estamos hablando de una iglesia, de un ministerio, de un pastor, de un apóstol, estamos hablando de Cristo y presentando a Cristo a las personas para que todos podamos ser y puedan ser reconciliados con el Señor a través de Cristo. Ahí los hermanos que están a cargo de la multimedia nos van a compartir algunas fotos del trabajo evangelístico que se realiza acá en Corrientes, Argentina, a los niños a través de una campaña de prevención de adicciones y de presentarles a Cristo como Señor y Salvador y como un camino a una vida íntegra, limpia y bonita. Adelante, hermano, con las fotos. Vamos a ir viendo algunos. Ese fue el inicio de la campaña nacional del año pasado. Allí estamos reunidos ahí estaba su servidor en un club, ayudando a mejorar el club, el terreno, la cancha donde los chicos juegan. En esa foto estoy con mi hijo Valentino y con la esposa de David Ríos, que también juega al fútbol y son parte del equipo de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos al Club Pirayuí. Pirayuí quiere decir el pez rana en guaraní. Es un club muy humilde, pero con gente muy buena y con una muy buena recepción del Evangelio y de la palabra de Cristo a través de su servidor. Podemos comenzar un poquito más. Ahí tenemos otro club, tenemos el Club Deportivo Empedrado, también el profe Pulga, muy humilde y buen receptor del Evangelio y de la palabra de Dios. Y así tenemos Peñarol, que es el club de vendedores de esta Copa Pasión Libertadores, donde predicamos a Cristo y presentamos la Iglesia Bautista del Séptimo Día como iglesia que en esta foto
podemos ver en el centro con barbijo al vicegobernador y al equipo de servidores y de trabajadores de la Copa Pansión con quienes trabajamos para los chicos y para la campaña de prevención de adicciones. Bueno, algunos ya me conocen, yo soy el que estoy con el megáfono. Estábamos el año pasado abriendo la Copa Pasión y junto a otros servidores orando para que el evento sea dirigido por nuestro Señor Jesús. Allí también vemos a David Ríos, a Félix López, a su servidor y a otra gente del equipo de trabajo. Bueno, ahí estamos con otra división del Club Peñarol. Así que seguimos. Bueno, ahí está David Ríos, que es el que creó esta copa, junto con mi hijo y una de las mujeres de seguridad del predio. También aquí en el centro está el vicegobernador de la provincia. Hay un hermano de iglesia haciendo una oración y abriendo el torneo del año pasado. Ahí tuvimos una reunión con servidores y líderes de la iglesia y armamos la campaña. Así que, bueno, ahí en esta foto se ve su servidor, quien soy yo, César Díaz, con el barbijo azul, David Ríos, y un chico que se acercó también para ser parte del equipo de colaboradores de la Copa, junto con la Iglesia Bautista. Bueno, vemos más fotos. Ellos son David Ríos, el de azul, que fue el chico que creó la Copa, y bueno, y Félix López, que es una persona que trabaja en el Ministerio de Seguridad que apoya todo este tipo de eventos y con mucha... Bueno, ahí estábamos entregando ya las copas. Ese fue el cierre del año pasado de la Copa Pasión Libertadores. Entregamos la Copa Pasión Libertadores a una división de mujeres que ganaron todo, se ganaron todo. Y me toca a mí entregar una copa, más fotos del torneo con el profe Claudio, de una división de infantiles, y el cierre final de la copa del año pasado. Eso es un poco el resumen del trabajo de evangelismo. Tenemos más fotos con los chicos, ya que son 60 clubes aproximadamente. Hay muchas fotos, no sé si nos da el tiempo para comentar todo. Nuevamente David Ríos, y ahí estoy yo con el profe Carlitos Lescano del Club Pirayuí, y la bandera con todos los clubes y el logo de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Así que con esta bandera gigante de 6 metros cerramos lo que es el evangelismo que estamos trabajando en la ciudad de Corrientes, Argentina, a través de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Antes de finalizar, quiero leerles un poquito más. Bueno, hablábamos hoy del ministerio del Señor Jesús, que Él comenzó el evangelismo, cómo lo hacía. Los evangelios presentan el ministerio de Juan el Bautista como precursor de Jesús, y de su bautismo marca el inicio de su ministerio. En su sermón en el libro de los Hechos,
Hechos 10, versículos 37 al 38, dado en la casa de Cornelio el centurión. El apóstol Pedro ofrece una visión general del ministerio de Jesús y se refiere a lo que había sucedido por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan y que Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, había ido haciendo bienes y sanando. Tenemos en Juan capítulo 1 versículo 28, especifica la ubicación de donde Juan bautizaba como Betania al otro lado del Jordán. Esta no es la aldea de Betania al este de Jerusalén, sino el pueblo de Betania, también llamado Betabara en Perea. Perea es la provincia oriental del Jordán, cruzando la parte sur de Samaria. Y aunque el Nuevo Testamento no la menciona por nombre, Juan en el capítulo 3:23 se refiere implícitamente a ella nuevamente cuando afirma que Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. También hay una reseña del historiador Flavio Josefo, que escribió en su libro Antigüedades Judías, una reseña de lo que fue Juan el Bautista cuando fue encarcelado y luego asesinado en Maqueronte, en la frontera de Perea. Este texto se llama texto un flaviano, también le dicen. Y además tenemos alguna reseña en Lucas 3:23 y Lucas 4. Indican posibles actividades de Jesús cerca del río Jordán en la época de su bautismo, al igual que el primer encuentro con discípulos de Juan el Bautista en Juan capítulos 1, 35 al 37, donde los oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, asumiendo que hubo dos incidentes de purificación del templo ubicados en Jerusalén. Puede ser que una posible referencia a un ministerio temprano en Judea. También tenemos reseña del ministerio en Galilea. El ministerio temprano en Galilea comienza cuando Jesús, bueno, esa parte ya creo que la leímos, comienza cuando Jesús vuelve a esa región desde el desierto de Judea después de rechazar la tentación de Satanás. En este primer periodo Jesús predica alrededor de Galilea y Mateo 4 versículos 18 y 20, sus primeros discípulos comienzan a viajar con él, finalmente construirían el núcleo de la iglesia primitiva. El Evangelio de Juan también incluye la boda de Caná como el primer milagro de Jesús. Entonces aquí vemos en todo este resumen del ministerio de Jesús que Jesús fue el primer y gran evangelista. Y fue a pesar de ser el Hijo de Dios, fue un evangelizador que se caminó y se recorrió todo el mundo conocido de esa época. El ministerio mayor en Galilea, también llamado el Gran Ministerio, comienza en Mateo 8, después del Sermón del Monte. Se refiere a las actividades de Jesús hasta la muerte de San Juan el Bautista. Los inicios de este periodo incluyen al criado del centurión y la calma de la tormenta de Mateo 8:23. Ambos tratan el tema de la fe y el miedo, cuando el centurión muestra la fe solicitando la curación de Jesús. Jesús lo elogia por su fe excepcional. En este periodo Jesús sigue reuniendo a los 12 apóstoles y el llamado a Mateo se lleva a cabo en Mateo 9, versículo 9. Los conflictos y las críticas entre Jesús y los fariseos continúan. Por ejemplo, estos últimos murmuraron contra Jesús por asociarse con publicanos y pecadores.
y pecadores, a los que Jesús respondió: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. La comisión de los 12 apóstoles se refiere a la selección inicial de los 12 entre los discípulos de Jesús. Jesús va al monte a orar y después de pasar la noche orando, pasa las mañanas junto a sus discípulos y elige a 12 de ellos. Esto es un resumen muy interesante de todo lo que trabajó nuestro Señor Jesús en su ministerio, aunque fue breve en tiempo, le alcanzó el tiempo para cambiar el mundo, para cambiar la historia del mundo y para que podamos ser salvos y para que podamos conocer hoy su evangelio y su palabra. Yo animo a todos los hermanos de nuestra amada iglesia que podamos servir y trabajar con amor y con humildad, como dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, con excelencia y con amor. Les deseo un muy feliz sábado a todos y que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lindo mensaje. También la participación de Valentina ahí. Los dueños del cielo, los niños. Están todos muy bendecidos. Ahora vamos a compartir una alabanza con ustedes. Una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad en la oscuridad. Yeah.